Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Satanás es más fuerte que nosotros, pero está paralizado. El apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 14 escribió: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ciertamente sí. Unidos a Cristo, Satanás es un enemigo completamente vencido, agotado y paralizado. Esto no quiere decir que no tendremos más combates que librar, sino que es para decir con fuerza y convicción que en Cristo libramos el combate de la victoria. Sin Cristo también luchamos, pero solo obtenemos que derrota. En Él nuestra victoria es completa, como en Él somos también completos, según escribe el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 2 y versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero no lo olvidéis jamás, en Él. Dado que Satanás ha agotado todas las tentaciones que puede inventar o que puede llegar a concebir y que ha agotado también todo su poder de seducción y de tentación, ¿qué es en presencia de Cristo? La respuesta es impotente. Cuando nos encuentra en Cristo y quiere alcanzarnos, inquietarnos, acosarnos, es impotente. Alabad y exaltad al Señor. Alegrémonos en esto. En Él somos vencedores, somos liberados en Él. Frente a Él, Satanás es impotente respecto a nosotros. Seamos agradecidos. En Él estamos completos y perfectos. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5 y versículos 4 y 5, escribe: Porque todo lo que es nacido de Él vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios?